Sigamos exaltando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Les invitamos a que nos pongamos de pie nuevamente. Vamos a seguir entonando alabanzas en esta mañana. Cantemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar este canto. Toda mi vida quiero expresar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero expresar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Amén. Esta mañana cantemos con gozo
a nuestro Señor y Salvador, porque Él es grande y digno de suprema alabanza. Vamos a entonar este canto más grande de lo que imagino. Cada día tu nombre bendeciré, moraré en tu gloria de tus maravillas meditaré, tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré, de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Las generaciones me cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos el Salvador, digno y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande, digno de alabar, porque es más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Amén. Nuestro Señor es digno de toda la alabanza. Pidamos al Señor que Él toque nuestros corazones esta tarde. Nos rendimos enteramente delante de sus pies. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis
ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Amén. La fidelidad de nuestro Dios nos acompaña cada mañana. Pueden tomar sus lugares. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Santiago 3, 13 al 18, lo vamos a leer todos juntos ahí en sus lugares. Leemos la palabra de Dios, que dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a escuchar la palabra de Dios esta mañana, que trae nuestro hermano José Galicia.
agua aquí, la Biblia aquí. ¿Alguien podría poner el... ok, un poco de tiempo. Bueno, esto es a manera de suspenso para que anunciemos el tema. Vamos a hablar sobre los celos. No sé si esta mañana hay aquí personas que se consideren libres de celos o en el extremo opuesto que son bien celosos. Iba yo a citar a una canción, pero mejor no. Algunas frases. El mensaje se llama celos que matan. Algunas veces sí, hasta la literatura registra historias de personas que mataron a su cónyuge por celos. Algunas frases como: no soy celoso o celosa, solo cuido de lo que es mío. ¿Te importan más tus amigos que yo? Así como con toda la jiribilla de chantaje. No hay detective más eficaz que una persona celosa. Yo confío en ti, en tus amigas, no. Una mujer celosa siempre es bonita y peligrosa. Una mujer, perdón hermanas, no soy ¿cómo se dice? Misógino, ¿no? Pero sigamos con las mujeres, ¿ah? Una mujer nunca dice estoy celosa, dice haz lo que quieras, a mí ni me importa. Las personas celosas no se crean ni se destruyen, solo se trastornan. Celos, la mejor prueba de que te importa alguien en verdad. No son celos, se llama yo sí te cuido. O preguntas como ¿quién te llamó y qué es lo que quería? De esas pocas personas controladoras que vemos en el mundo. Y menos en la iglesia. Te estuve marcando varias veces, ¿en dónde estabas? ¿Lo han traído así a usted? ¿O la han traído? Todos los hombres son iguales. Tu amiga, esta es una voz femenina, obviamente no puedo hacer la voz femenina, pero tu amiga está muy gorda y no le queda ese vestido. ¿A dónde vas tan arreglado o tan arreglada? No me escribiste en todo el día. No estoy celoso, solo te digo lo que veo. Vamos a ver qué dice Cantares, hermanos, en el capítulo 8. Está después de Proverbios, si no lo ha encontrado. Es un poema de amor que sufrió dificultades para ser aceptado dentro del canon. No menciona a Dios, no está dirigido a Dios, está dirigido a la amada y al amado. Pero dice Cantares 8, desde el versículo 5 hasta el 7. Cantares 8, 5 al 7 dice: ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Vamos a ponerlo, bueno, ahí en sus lugares vamos a orar. Amante Dios, conoces nuestros corazones
de manera perfecta. Y a veces, ¿sabes lo que se agita ahí? Aún emociones, pasiones, que por una parte tú nos exhortas a proscribir de nuestra alma, pero que a veces se convierten en batallas. Esta mañana, con todo el temblor de mi corazón, la reverencia a tu palabra perfecta y a tu santidad, Señor, pongo en tus manos el tema que se va a compartir y me pongo yo mismo, Señor, para que tú me fortalezcas en todos los aspectos. Abre los oídos de mis hermanos, y si alguien está sufriendo el Seol de los celos, porque lo celen, o porque él o ella sea celada, o el celoso o celosa, te pido que tu palabra traiga aliento y, Señor, exhortación a obedecerte. Así, con los celos y con otras pasiones con las cuales batallamos tus hijos. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la definición de celos, cuando menos en la Biblia, se da de una palabra griega, así, celos, igual, pero esta con Z, o Z dirían algunos, y literalmente significa estar caliente, entrar en ebullición, hervir. Es una pasión que hace hervir, no sé si la sangre o qué. Y de la palabra hebrea quiná, que se refiere al rostro cuando se pone rojo por alguna pasión, en este caso por los celos, y no admite ninguna argumentación para convencerle de lo contrario. En otras palabras, nos recuerda la transformación que una persona celosa, y a mí me ha tocado ver escenas en la calle de parejas donde él, pero sobre todo ella, le hace escenas de celos a su marido. En Tampico íbamos una vez caminando con mi esposa y pues no puede uno evitar escuchar, y la muchacha, un matrimonio joven supongo, le estaba dando algunas pequeñas golpes en el pecho al hombre y le aventaba pataditas dolorosas a las espinillas y le decía una serie de improperios en una escena bastante, no sé cómo llamarla, pero básicamente lo que alcancé a escuchar, y no es que sea muy chismoso, pero la voz era muy fuerte, le estaba reclamando por celos que ella tenía con respecto a una situación que habían vivido. Y bueno, Charo y yo nos quedamos viendo, y también de esas veces que uno no puede evitar dejar de murmurar, como dijo una vez aquel hermano Joaquín, ¿no? Y más que eran desconocidos, ¿no? Mira los que feos se ven, dijimos, por lo menos. ¿Mandé? William Shakespeare escribió una historia sobre Otelo. Otelo era un hombre moro o moreno, ¿verdad? Sobre todo de la religión musulmana, que llegó a ser gobernador de Chipre, según la historia de Shakespeare. No sé qué tanto hay de verdad y qué tanto hay de real, pero se casó con una mujer muy, muy hermosa, se llamaba Desdémona. Lo único feo de ella era pues su nombre, tal vez, porque no lo entendemos, ¿verdad? Pero era muy hermosa, una persona no solamente hermosa físicamente, pero también hermosa de su alma. Y él estaba muy enamorado, pero por dos cosas: por el complejo de su color oscuro, muy oscuro, y convivir con una princesa europea rubia muy hermosa. Ese complejo del color de su piel, aunado a las intrigas de un ex sirviente suyo llamado Yago, finalmente envenenaron de tal manera la cabeza de Otelo, que terminó
matando a su amada por celos infundados. La historia termina cuando Otelo, al comprobar que todo eran intrigas, toma su daga y se suicida, porque estaba muy desesperado de haber cometido un crimen tan atroz por algo que solamente existía en su cabeza. Cuando los médicos del alma, por no decir psicólogos, hablan de los celos enfermizos, le pusieron el nombre precisamente de celopatía y celotipía, perdón, y siempre recurren al llamado síndrome de Otelo. Tal vez nosotros, al recurrir a la Biblia, hermanos, tendríamos que pensar que los celos y la envidia tuvieron su origen en la criatura más preciosa que Dios pudo haber hecho y que se rebeló por eso. Tuvo celos, quiso para él lo que Dios solamente podía poseer como atributo, quiso la adoración que se le rendía a Dios, y a partir de esos celos, esa criatura cayó en la desgracia más grande que puede existir. La Biblia también dice, hermanos, que el primer fratricidio, Caín matando a su hermano Abel, los dos primeros hermanos, por celos, Caín mató a su hermano. La Biblia también dice que cuando los hermanos de José vieron el manto multicolor que su padre le había regalado, sintieron tal celo, tal envidia, entre otras cosas, que decidieron matarlo. Y como finalmente no lo mataron, terminaron vendiéndolo a unos mercaderes. Y si seguimos revisando la Biblia, hermanos, los celos, fundados o no, han provocado desgracias, no solamente para las personas, sino para familias completas y también para las naciones. Algunas de las actuaciones de personas controladas por los celos han llegado a influir directamente en el destino de naciones completas. La Biblia dice que Dios es celoso, aunque algunos diferencian entre celos y celo. Consulté las palabras, son las mismas. Pero cuando hablamos del celo de Jehová o de que Dios es celoso, como allá en Éxodo 25 y muchos otros versículos, en Éxodo 25 dice el Señor que es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los bisnietos o tataranietos. Pero cuando hablamos del celo de Dios, hermanos, hablamos de que el Señor nos cela, pero sus motivos no pueden ser enfermizos por definición, digo si se puede definir a Dios. Pero dentro de sus atributos no podemos entender que los celos de Dios sean enfermizos o patológicos. Más bien tenemos que entender que cuando Dios tiene celo de nosotros o tiene celos de nosotros, es porque el pueblo se ha apartado de Él. Pero en su celo, más que castigar, que sí llegó a castigar, hermanos, el Señor, la idolatría de su pueblo y todas las cosas que hacían pecando contra su santidad, el celo de Jehová más bien implica que el Señor quiere darnos lo mejor, que el Señor nos ofrece lo mejor con Él, pero que cuando las personas y los pueblos en aquel tiempo del Antiguo Testamento tomaban la decisión contraria y terminaban haciendo actos aberrantes de idolatría, de alguna manera Dios respondía con un celo, mandándoles profetas, avisándoles lo que iba a pasar, y finalmente, inexorablemente, porque el pecado no se apartaba de esas personas, llegaba la sentencia y el castigo de Dios. Hay celos que han provocado, repito, grandes desgracias. Y los celos de esa clase, hermanos, no pueden provenir más que de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que esta mañana, si algunos de nosotros estamos batallando con eso, o si algunos de nosotros estamos sufriendo porque nos celan, no sé qué sea peor, que tengan celos, que tú provoques celos o que tú tengas celos de alguien. Supongo que las dos cosas son igual de difíciles, ¿no? Y si no, pues
a ver quién vive con una persona celosa muy cerca, a ver si la soporta. Bueno, ¿por qué sentimos celos? Ahí en Santiago, en el capítulo 3, y hermanos, voy a confesar algo, espero que no afecte mucho el mensaje que voy a compartir. Santiago lo tomé, como dicen por ahí, que un texto sin contexto es solo pretexto. Bueno, no tanto aquí, ¿verdad? Porque sí habla de celos. No habla de los celos en el matrimonio específicamente, pero habla específicamente de los celos de los maestros o de los que enseñan en la iglesia, ¿verdad? Que no se hagan, dice desde el 1, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y luego a partir del versículo 13 llega al centro de lo que quiere decir, en el sentido de que cuando se hace una competencia amarga, una competencia basada en los celos, porque algunos podríamos caer en la soberbia de que tenemos mucha sabiduría, y esos pleitos pues no pueden venir más que de una sabiduría diabólica, dice ahí en el versículo 15. Pero dice el versículo 14, ¿dónde está la raíz de estos celos? Muy bien. Es que la hermana va escuchando mi mensaje y le aprieta donde va. Ya somos buen equipo, ¿verdad, hermana? ¿Por qué sentimos celos? Si ahí está un corazón bien fracturado. Bueno, y dice el versículo 14, hablando de esta competencia de maestros, de lo que alberga nuestro corazón a veces, dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es cierto, aquí está hablando de la competencia entre líderes de esta iglesia, pero mis hermanos, la raíz de los celos en la enseñanza, de los celos en la familia, de los celos en el matrimonio, la conclusión o la enseñanza central es que está en nuestro corazón. La raíz de los celos en cualquier área, en la familia, en el matrimonio, está en nuestro corazón. Porque dice ahí, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Los celos no vienen como un agente externo que nos ataca y llena nuestro corazón. Ni siquiera se está refiriendo aquí a Satanás, que pone las oportunidades para expresar esta y otras pasiones. Los celos están en nuestro corazón. Somos celosos. Como somos pecadores, somos celosos. Y en cualquier oportunidad, nomás con que haya una pequeña presión sobre nuestro corazón, esos celos brotan, si no han recibido el tratamiento adecuado. Podemos sentir celos por la riqueza de alguien. Podemos sentir celo por sus posesiones. A veces las personas que son muy atractivas físicamente nos causan celos y hasta quisiéramos ser como ellos. A veces la capacidad atlética de una persona nos causa celos, o las relaciones de aquellas personas que son fáciles para llevarse con los demás nos causan celos. El que una persona logre doctorados, logros académicos, nos puede causar celos. A veces hasta el éxito de alguna persona nos causa celos. En otras palabras, hermanos, casi podemos sentir celos por cualquier cosa o hacia cualquier persona. Sin embargo, eso es externo, no son la causa de nuestros celos. Los celos habitan en nuestro corazón. Por lo tanto, como dice aquí, que si hay celos en nuestro corazón
y queremos vivir en paz sin que los celos nos dirijan pasionalmente, visceralmente, tenemos que hacer una introspección en nuestras vidas, a ver si de veras podemos someter esos celos al poder de Dios, al control de Dios, o somos cristianos superfluos que confesamos a Cristo, pero que no nos preocupa nuestro comportamiento y que a veces hacemos desgraciada la vida de las personas a las que celamos. Por eso la pregunta era, ¿qué tan celoso es usted? ¿Se considera una persona celosa? Y digo, no se trata de levantar la mano aquí y ponernos en evidencia, ¿no? Alguien dijo alguna vez que todos, en mayor o menor grado, somos celosos. O a veces pensamos que ya las personas que pasamos de 60, pues ya no somos celosos de nuestra pareja, ¿no? O sea, como a ese señor José Galicia, ya quién le va a hacer caso, ¿no? Viejo, gordo, siempre fue feo, pues ya qué celos va a tener Charito, ¿no? Sí, porque decía una hermana, hermano, yo cuando me casé con un hombre feo, para que no tuviera yo celos, ¿no? Y el consejero le dijo, hermana, pues siga teniendo cuidado, porque si a usted le gustó ese feo, puede ser que a otra despistada también le guste ese feo, ¿no? Hermanos, lo que sí sé es que aún siendo cristianos, a veces nos pasa. Y que podría haber casos de matrimonios donde el celoso ni cuenta se da que es celoso y que es una enfermedad emocional que la Biblia previene aquí, porque menciona aquí una clase de celos, por decir así, profesionales entre maestros de la iglesia. Pero ¿qué hay del matrimonio? Yo diría que a mí en lo personal, ahora ya no, por lo que les decía, ya soy un hombre de 61 años casi, pero a mí me sería más fácil soportar los celos de un gran maestro, no me causa ningún problema, puedo desechar esos celos. Si alguien sabe más que yo, que sepa su problema, que desechar los celos por mi esposa. Y la Charito sí es bonita. Y a veces aún en el mismo metro, si algún tipo se le quedaba viendo, ya saben, hermanos, ¿no? No decía yo nada porque pues quién sabe cómo me iba a ir, ¿va? Pero sí, ¿qué le ves, no? ¿Qué le ves a mi? Bueno, gracias a Dios que esos tiempos ya pasaron. Bueno, espero en el nombre del Señor. Entonces, si está en nuestro corazón, si en nuestro corazón están los celos, por lo menos podemos hablar esta mañana de 3 cosas que construyen los celos en nuestro corazón. Y en primer lugar, vamos a la siguiente, hermana, porfa. Bueno, nada más es una foto, creo. Pero sí, vamos a la siguiente. Vamos a hablar de 3 cosas que hacen que seamos muy celosos y que heredamos de nuestra formación desde niños. Y en primer lugar vamos a hablar de un carácter que es posesivo. ¿Se dan cuenta que desde niños, cuando tenemos nuestros juguetes, hay rasgos que hablan del egoísmo que hay en nuestro corazón? Algunos niños son bien bonitos, ¿no? Porque prestan los juguetes a otros niños. Pero la mayoría, ¿qué hace? Esto es mío. Y no se lo presto absolutamente a nadie. No hace falta ser muy observador para ver a niños hasta pelear, disputándose algún juguete para nosotros muy simple, pero para ellos implica casi como establecer territorio, como marcar territorio y decir esto es mío y no lo toquen. Aunque los niños ni siquiera lo alcanzan a comprender como tal, sí se manifiesta el carácter posesivo de la persona. Para citar un pasaje bíblico, hermanos,
que ilustre esta situación en el sentido contrario, dice en Mateo capítulo 16, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo, si alguno quiere, bueno, antes de eso dice, y decía a todos, pero de esos todos, si alguno de todos quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El carácter posesivo, la Real Academia Española lo define como posesividad, como dominante y absorbente en la relación con otra o con otras personas. Un carácter posesivo tiene el deseo egoísta de controlar a su cónyuge. Hay personas a las que les gusta controlar todo y hasta se ponen de malas cuando no lo pueden hacer. Y si esa persona es un hijo de Dios y Dios está trabajando en su carácter, el Señor le va a poner en situaciones cada vez más frecuentes donde sea puesto a prueba ese deseo de controlarlo todo. Las personas cuando llegan a un límite donde se dan cuenta que no pueden controlar nada de su vida, tienen que tomar en cuenta este versículo. Hermana, que es usted muy celosa, hombre, que también puede albergar en su corazón celos, debemos recordar que el Señor nos insta a negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos implica renunciar al deseo de controlar todo y dejar el control al Señor. Por lo que vamos a ver a continuación, esto no implica deshacerme de la responsabilidad y tirarme en la hamaca total que Dios lo controla todo. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que cuando nos damos cuenta de nuestra incapacidad de cambiar a nuestra pareja, tenemos que renunciar a ese deseo y entregar nuestra vida misma a Dios. Tengo algunas frases aquí. Tú no puedes hacer a tu cónyuge como tú quieres, sino como Dios tiene pensado transformarlo en su tiempo y con sus procesos. Porque a veces cuando la esposa cristiana, esposa del esposo cristiano o viceversa, no reacciona conforme a nuestras expectativas, hasta le decimos, ¿y eso que eres cristiana? ¿Y eso que eres el pastor? ¿Y eso que vas a la femenil y tienes un ministerio con niños? Y eso es chantaje. Porque estamos usando a Dios para que cumpla nuestros deseos. Deja de desgastarte por cambiar a tu cónyuge. No tienes tal poder. Dios sí. Por lo tanto, clama a Dios para que lo haga o la haga como Él quiere. Otra frase. Deja de hacer drama o andar contando porque ese susodicho o esa susodicha te causa celos. Porque cuando traemos esa pasión, hermanos, ya no sabemos con quién ir y platicarla porque nos revienta el corazón. Deja de hacer drama o andar contando para desahogarte y busca a Dios. Si necesitas ayuda humana, alguna consejería, asegúrate que es la ayuda adecuada. Se pueden decir muchas cosas, hermanos, pero creo que aquí he resumido cómo poder luchar contra ese carácter posesivo cuando éste rebasa los límites de lo normal. Otras preguntas: ¿siempre tratas de imponer tu criterio y te vuelves dominante en tus relaciones? Y si no te enojas, gritas, chantajeas, y las mujeres, bueno, casi siempre más las mujeres, lloran. Es un arma muy femenina, pero las lágrimas, el llanto,
los gemidos son un gran obstáculo para la comunicación que debe fluir. Más que una lágrima, hermana, expresa lo que hay en tu corazón. Dilo como tal. Estás con tu esposo. Dile cómo te sientes. ¿Eres controlador o controladora? ¿Pegajoso? Pegajoso es como, antes decíamos que había novios que las chicas los cortaban porque eran muy empalagosos. No querían soltar a la chica para nada. Pegajoso, empalagoso, desagradable. ¿O buscas la atención de los demás? ¿Manipulas la amistad de las personas al darles regalos y al dominar su tiempo o sus conversaciones? Cuando alguien te rechaza, le estás ruega y ruega suplicando por su amor y tratas de obligarlo a que permanezca en la relación. ¿Te preocupa más la aceptación de las personas que tu amor propio? ¿Te resientes cuando una persona o un grupo no te incluye? Y como consecuencia, rechazas a ese grupo, a esas personas. Hermanos, parece que estoy pintando aquí un monstruo que no tiene la capacidad de relacionarse. Pero los cristianos a veces hemos aprendido a ser tan hábiles de mostrar un esquema, una cara muy agradable y muy cristiana. Pero por dentro, en el seno familiar, con la esposa, los celos se expresan. No sé por qué casi siempre que pienso en celos, pienso más en la figura femenina. Pero habemos hombres que también somos muy, muy, muy celosos. Y a veces no se expresa esto, pero sí se están viviendo situaciones que en un momento dado, ante la menor provocación, surge. Así que el carácter posesivo en nuestro corazón, en nuestra esencia, en nuestra naturaleza, en nuestra alma, es algo que hace que seamos celosos. Y debemos renunciar a ello, negarnos a nosotros mismos. Un segundo elemento que nos hace ser celosos es la desconfianza. La desconfianza. Gracias, hermano. Algunas personas han renunciado a restablecer relaciones sanas en su matrimonio. No se separan y aparentemente mantienen una relación normal en todos los aspectos. Pero han decidido, y no lo declaran ni lo escriben, pero han decidido no volver a confiar por dolor, por sentido común. Dicen, no soy tonto o tonta, a mí no me vuelven a engañar. O por autodefensa emocional. Porque confiar en la persona que ya nos traicionó, confiar en las personas cuando hemos sufrido heridas desde nuestra más tierna infancia o aún ya en el matrimonio, es muy difícil restaurar eso. Y a veces otra traición le tenemos un gran miedo. Somos tan vulnerables, nos sentimos tan abiertas nuestras heridas que hemos perdido la confianza en las personas. Y a veces, hermanos, los celos provienen de ahí. Es muy difícil que un esposo o una esposa infiel recuperen la confianza en aquella persona a la que han traicionado. Pero en Cristo sí se puede. Con el poder del Señor sí se puede. Si en un matrimonio no hay confianza, hermanos, estas personas no pueden estar juntos ni consagrarse el uno al otro. Cuando un abuso de confianza se ha cometido en el matrimonio, la otra persona comienza a dudar de la dedicación de su cónyuge y a dudar de todas las promesas hechas. Existen malas costumbres que pueden destruir la confianza en el matrimonio. Se comete un abuso de confianza, se es descubierto en una mentira o en una serie de engaños, a romper compromisos,
o al coquetear con otra persona o ya mismo. Y dirán las personas traicionadas, hermano, es que no, ¿cómo no voy a perder la confianza si yo la vi o lo vi? Si me consta que esta persona ha traicionado nuestro matrimonio. O al caer en el adulterio, como tengo aquí en el apunte. Para esto, hermanos, vamos a ver 3 citas bíblicas. No sé si, a ver, hermana, la siguiente, a ver si están ahí. Sí, ahí está escrita. Y yo le pido que abra mucho su corazón y voy a tratar de explicarme bien. Esta cita bíblica dice en Ezequiel 6:9, la escribí, la puede usted buscar en su Biblia. Y los que de vosotros escaparen, está hablando el profeta previo a una cautividad, la cautividad babilónica, creo que todos hemos escuchado de ello. Y los que de vosotros escaparen, se acordarán de mí, está hablando el Señor a través del profeta, entre las naciones en las cuales serán cautivos. Ahora, vean lo que dice aquí. Yo sé que nuestro maestro de teología ya nos dijo que son antropomorfismos o antropopatismos. Antropomorfismo es atribuirle a Dios formas físicas, humanas, la mano de Dios, etcétera. Y antropopatismos es atribuirle a Dios emociones humanas, tristeza, etcétera. Pero en este caso, hermanos, la palabra de Dios, y está hablando Dios, dice, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Dice Dios, y a mí me llena de gozo esta declaración de Dios, que Dios se quebrantó. Cuando estudiamos o cuando reflexionamos teológicamente en Dios, tenemos que tener cuidado de no definir a Dios, definir entre comillas, como la suma de todos sus atributos, quitándole que es una persona. Dios es una persona. Y yo no sé hasta qué punto este sea un antropopatismo, o sea real que Dios, al ver la idolatría de su pueblo, idolatría a la cual él llama adulterio y fornicación, pero el corazón de Dios dice que se quebranta a causa de sus ojos, no solamente porque se fueron tras los ídolos, sino porque iban caminando con Dios según ellos y de repente de reojo volteaban a ver a lo atractivo de los ídolos que les ofrecían prácticas que satisfacían su anhelo de placer, lo más torcido, lo más corrupto, y ellos coqueteaban, sus ojos se iban tras los ídolos. Pero dice Dios que su corazón se quebrantó. Otra cita, a ver si está ahí, hermanita, porfa. La que sigue, ok. Otra cita. Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Si yo tuviera que hacer una paráfrasis de este versículo, diría: cuando tú traicionas a una persona que depositó toda su confianza en ti, es muy difícil, terriblemente difícil, que esa persona vuelva a confiar en ti. Si el versículo anterior dice que aún Dios se quebranta, y hermanos, yo lo tomo como tal. No es un Dios apático ni impasible. A Dios le da tristeza, se quebranta su corazón. Algunos dirán que eso lo hace menos Dios. No creo. Dios es una persona. Y luego también aquí dice que aún entre hermanos, cuando hay una ofensa, es muy difícil volver a recuperar la relación y la confianza. Por eso, esposos que han traicionado, hermanas celosas,
con o sin razón. Yo no digo que siempre sean fantasmas en la mente y en el corazón. A veces es tan real que las personas están luchando con una conducta que saben que está mal y siguen en ese mismo río de destrucción. Hay que reconstruir la confianza. Si aún el corazón de Dios se quebranta y si aún la relación fraternal más íntima y sincera se quebranta, cuando alguien traiciona la confianza, el recuperar la confianza implica una lucha con todo el corazón, con todo el ser y con todas las fuerzas. Reconstruir la confianza en el matrimonio implica una confesión sincera de parte de aquel que cometió la falta, sin autojustificarse, con toda la humildad de humillarse ante Dios, pero también de pedir perdón a la persona ofendida. Humildad que se ve en la actitud, humildad que no se autojustifica. De hecho, cuando una persona va a pedir perdón y empieza diciendo, te pido perdón, pero es que tú acuérdate que me dice, ya no. O cuando alguien dice, hice esto, pero me tendrás que perdonar, ya no. La persona que pide perdón tiene que humillarse ante el Señor y tiene inclusive que rendirse ante la persona ofendida, su pareja, en un arrepentimiento total, que implica la ruptura, la no practicar más aquella situación que derivó en la infidelidad. No solo en la infidelidad misma, sino en aquellas causas que vinieron a desembocar en una acción de adulterio. Y entonces, y solo entonces, se restablece la relación. Dice en Proverbios capítulo 5, versículo 20, hay una pregunta ahí, hermanos. Hay una pregunta que es dirigida a los esposos y que yo creo que todos los que hemos sido alguna vez tentados a hacerle infiel a nuestras esposas es para nosotros. Proverbios 5:20 dice, ¿por qué, hijo mío? Vean con cuánto amor le habla el proverbista al hombre que está ahí. Yo me imagino un hombre que tiene frente a él la figura tentadora de una mujer y básicamente habla de mujeres fáciles, de mujeres prostitutas. Dice Proverbios 5:20, ¿por qué, hijo mío, andarás con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Y la pregunta persiste hoy. Aquellos varones no tenían más tentaciones que las que los varones de hoy, del pueblo de Dios, tenemos. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué andaré yo con una mujer diferente a Charito? ¿Por qué tendría que irme por una mujer ajena y abrazarme al seno de ella? Y el lenguaje poético y suave, hermanos, nos habla de el simple deseo animal que lleva a un hombre detrás de una mujer para saciar sus apetitos. Y viceversa, las maneras en que las mujeres les llegan a ser infieles a los hombres. Entonces ahí debe haber una respuesta que debemos identificar. ¿Existe el cariño entre tú y tu cónyuge? Es decir, a lo mejor todo el amor que sentíamos se ha muerto. ¿Mantienes una amistad entrañable? ¿Fomentas la afinidad espiritual con tu esposa, tu esposo? ¿La afinidad moral? ¿La afinidad en la comunicación? ¿La afinidad sexual? Son cosas que es muy difícil, hasta cuando digo afinidad sexual, hasta como que me ruborizo un poco porque no se habla casi de eso en las predicaciones. Es para la oficina de una consejería pastoral, ¿verdad? Pero creo que todos somos adultos los que estamos aquí. Pero hay causas ahí en el fondo.
Si no tienes este tipo de afinidad en tu relación, debes determinar por qué careces de ello. Al estrechar la unión entre ustedes, se restaurará la confianza en tu matrimonio. Mis hermanos, nosotros en las pláticas que estamos dando para matrimonios, partimos de la, no es hipótesis, de la base del axioma bíblico que dice que el matrimonio es para siempre, hasta que la muerte lo separe. Que ya me fastidió su forma de ser, no es excusa. Que no sabe cocinar, no solo la esposa, porque en este tiempo ya cocinan los dos, ¿verdad? Y a veces los esposos cocinamos más rico que las esposas, pero que no, supongamos que no sabe cocinar, no es excusa. Que no tenemos afinidad en lo íntimo como matrimonios, no es excusa. Todo se puede platicar delante de Dios, porque el axioma, si somos cristianos, que si somos cristianos debemos respetar, es que el matrimonio es para siempre. Y eso es algo con lo que tenemos que luchar. Que no se meta en las iglesias la idea de que ya venga cualquier hermanito y diga, pastor, ya no me llevo bien con mi esposa. ¿No cree usted que lo mejor es separarnos porque a cada rato nos estamos peleando y nos desgreñamos y los niños son los más afectados? No. Dice Jesús cuando le preguntaron, Moisés les permitió darle carta de divorcio a sus esposas por la dureza de su corazón. El matrimonio es para siempre. Y número 3, vamos al inciso C, por favor, hermana. La inseguridad. Voy a mencionar dos puntos aquí. ¿De dónde viene la inseguridad? Hermanos, a veces, aunque somos cristianos y nos vemos muy bonitos, formados en las filas de Dios, tenemos un montón de problemas en nuestro corazón. Hay gente cristiana que es insegura. A mí me ha tocado como pastor, y lo digo con mucho respeto, si usted tiene ese problema, yo alguna vez fui más inseguro de lo que soy. Pero hay personas que me han venido a preguntar cosas y yo trato en el nombre de Cristo de que no dependan tanto de mí como pastor en situaciones que ellos pueden ver en la Biblia. No hay nada peor que una persona insegura. Y muchas veces los celos, estoy hablando de los celos infundados, vienen de una terrible inseguridad. Bien, dos cosas tengo aquí. Dice en Génesis 25:28, cuando habla de que Rebeca e Isaac, hijo y nuera directos de Abraham, tuvieron a sus gemelos. Dice, hermanos, Génesis 25:28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Saben de dónde traemos muchas veces la inseguridad? Estos dos, Esaú y Jacob, un día estuvieron a punto de matarse y eran hermanos. Es más, nacieron en el mismo minuto, por escasos segundos. Y estuvieron a punto de matarse. Esaú iba respirando amenazas, bufando porque iba a matar a su hermano. Y Jacob estaba viendo la manera de evitarlo. Hasta que allá en Génesis 32, el ángel de Jehová vino y transformó la vida de Jacob. Y al transformar su vida, hermanos, hubo una reconciliación. Pero no me quiero salir del punto. Sucede, como dice aquí, que Isaac tenía su favorito. ¿Quién era? Esaú. Y Rebeca tenía su favorito, al cual ayudó de muchas maneras, su preferido, que era Jacob. Entonces, puse aquí que muchas veces nuestra inseguridad viene porque nos comparamos con otras personas. Hemos aprendido a compararnos. Miren, hermanos, aquí hay abuelos, padres y madres, tíos y qué sé yo. Una de las peores cosas que podemos hacer con los pequeños es compararlos. A veces con sus hermanos, ¿no? Tu hermano, cuando tenía 8 años, ya se sabía todas las tablas de multiplicar, ¿no? Así, a mí así me decían, digo, déjenme sacar un poco de amargura, ¿no?
Cuando a veces hasta el papá, ¿no? Cuando yo tenía 18 años, mi hijo, yo ya traía mi primer coche. Tú ni has ido a trabajar ni una vez, ¿no? A veces nos comparan con personas que, y siempre en la comparación salimos perdiendo. Y siempre que nos comparamos con otra persona, la conclusión es que en nuestro orgullo humano o somos superiores o somos inferiores. Dice en Romanos 12:3, después de que el apóstol Pablo nos insta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que no tengamos más alto concepto que el que debemos tener, sino que cada quien piense de sí con cordura. Yo recuerdo, hermanos, entre mis experiencias infantiles, como cuando mi padre sentaba a mi primito con él, a comer con él, y yo sentía un odio en mi corazón de niño, porque sentía envidia, porque mi padre, y perdón si estoy recurriendo a experiencias personales, pero es lo que le puedo platicar, porque mi padre de alguna manera prefería a mi primito, y lo sentaba con él en sus piernas a comer, y yo no me daba cuenta que como niño ahí sentadillo en la misma mesa, mi corazón anhelaba que mi padre me tomara en sus brazos, me sentara en sus piernas y comer con él. En cambio al primo, Natalio se llamaba, como era güerito y bonito, pues lo sentaba. Y con él y con un hermanito que murió a los 3 años, que se llamaba David, siempre me estaban comparando. Hermanas, hermanos, cuando los celos surgen porque hemos sido lastimados y a veces ni lo aceptamos, nos sentimos tan sanos, pero surge en el momento menos esperado esta situación. A veces traemos esas cosas en nuestra alma y en nuestro corazón. Hermanas que sienten que no reciben lo que les corresponde y que se lo dan a otros. Ahora que somos adultos, yo en aquel entonces era un niño, pero ahora que soy adulto puede provocarme celos. El esposo que a las hermanitas las trata siempre, hermanita, ¿cómo está? Y un saludo y un besito y siempre va y le ponen la silla y todo eso. Pero con la esposa son unos ogros, ¿no? Si la esposa ve que un varón trata deferentemente a las demás hermanas, pero a ella la trata como trapo sucio y siempre está de malas y gruñendo, que una hermana viene y me dice, hermano José, mande hermanita, ¿cómo está? ¿Verdad? Y con una dulzura, pero me habla mi esposa, José, ¿qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Charito, por cierto? Bueno, no aguantó la predicación, Charito. Hermanos, decía un niño, una vez comentó ahí en la escuela dominical, yo quiero a mi papá, el que va a la iglesia cada domingo en la mañana, porque es tan dulce y tan suave. No quiero al papá de la casa, porque es un gruñón, gritón, malhumorado, etcétera. Me gusta más mi papá que va al templo. Ojalá mi papá siempre fuera así como cuando va al templo. ¿No podríamos ir a vivir al templo para que mi papá siempre fuera así? Pon tu confianza en Dios. La seguridad debe estar primeramente en Dios. Quiero decirles algo. No es una noticia buena, es una noticia bien oscura y bien trágica. Dice en Jeremías 17, creo que es el 7, no me acuerdo, perdón, pero dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne. El pastor ya lo está buscando. Jeremías 17 creo es, ¿no? 17. Yo también creí, hermano. ¿Cómo dice, hermana, en voz alta, porfa? No. Este es Jeremías 17, hermanita. A ver.
dice el 5, 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. En contraste, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hermana que es celosa y que se vive tronando los dedos y pensando dónde andará el amado esposo inconsciente, grosero, y que no le dice dónde anda, antes de poner su confianza en un varón que puede fallar y que lo más seguro es que falle, debe usted poner su confianza en Dios. Y al poner nuestra confianza en Dios, recordamos frases tan hermosas, tan preciosas de Dios. Dice precisamente el profeta Jeremías en el capítulo 31, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y aunque se lo dice a su pueblo, yo tomo esa promesa para mí y tómela para usted. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Ya como última parte, ¿qué hacer si yo soy quien provoca los celos? O sea, ¿qué hacer si mi esposa es celosa y tiene reacciones de celos? Y yo digo, pues no le doy ningún motivo, ¿verdad? Dice Deuteronomio 32:21, está hablando Dios. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Dice Dios, me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Si hasta Dios, permítanme ser literal aquí, puede ser provocado a celos, pues las esposas y los esposos también. Es seguro que a un ser humano le vamos a provocar celos. Entonces tenemos que evitar las conductas que hacen que nuestro cónyuge tenga una reacción de celos. ¿Cuáles son algunas de ellas? Coquetear con alguien del sexo opuesto. Digo, creo que los cristianos no coqueteamos con alguien que no sea nuestro cónyuge, ¿o sí? Reunirse con alguien del sexo opuesto sin tu pareja. Cuidado con reunirse con otra persona del sexo opuesto sin tu pareja. Tocar o abrazar de una manera inapropiada a alguien que no sea tu cónyuge. Y hermanos, esto tal vez es un poquito cultural. En algunas iglesias de las que yo he estado, sobre todo en el Edomex, en el DF, el saludo es de beso en la mejilla, pero con el mayor respeto, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo dice en la despedida de Romanos 16, saludaos unos a otros y ósculo es un besote, un beso santo, ósculo santo. Pero entonces cuidado con esas actitudes que pueden provocar celos. Tocar o abrazar de una manera inapropiada a alguien que no sea tu cónyuge. Si ya sabes que tu esposa o esposo es un celoso tóxico y todavía le das motivo, pues entonces el que está mal eres tú. No provocarlas a celos. Pláticas privadas con otra mujer, atenciones que le das a otra que ella sepa, y luego la mujer se pone muy mal. Hace tiempo escuché, y ya les prometo que esta es la última frase. Hace tiempo escuché a una persona que se refería a un esposo y dijo así: es que ese muchacho desde que era soltero era bien pispereto, era naturalmente pispereto y locuaz. Y luego agregó una frase, dijo ella, la hermana que estaba compartiendo el chisme, dijo, era de ojo alegre. Y yo hasta volteé a ver a Charito y digo, ¿qué es eso? Y créanme que no lo sabía, no sabía que era una persona, un muchacho de ojo alegre. Y me pasó como con la choquilla, que siempre oía que decían las hermanas, huele a choquilla. Y yo decía, ¿y qué es eso de la choquilla, no? Y luego alguien me explicó, bueno, pues así con el ojo alegre. Y un hombre ojo alegre es alguien que tiene el ojo alegre, ¿va? Que su mirada se va por allá y sus ojos buscan, ¿verdad? Es un coquetón, un pispereto.
Y hermanos, hasta eso tenemos que modificar. Les digo algo, el pastor me conoce. De cuando yo andaba tratando de que Charito fuera mi novia y después mi esposa, decía ella que yo tenía ese problema y yo no lo veía. Digo, tampoco era el galán, ¿verdad? Ni muy popular, ojalá hubiera sido, pero no. Pero ella decía eso, es que tu comportamiento es muy locuaz y pisperetón, ¿verdad? No usó esa palabra, dijo que estaba yo loco. Y por eso no te acepto como novio, y mucho menos como esposo. Y no cambié, el Señor me cambió, y ahora, gracias a Dios, creo que actúo un poco menos irresponsable. Hermanos, los celos se pueden combatir y erradicar. Si usted es celoso o celosa, no se quede ahí sufriendo con eso. Dios tiene la solución. Tiene que escarbar y ver cuáles son las causas y entregarlas a Dios. Y si usted es alguien que sufre porque su esposa, su esposo lo cela o la cela, que no puede dejar su celular ahí porque ¿a quién le revisan los mensajes de su celular? Algunos tienen hasta contraseña en alemán para que no los abran, ¿verdad? Pero si usted también no tiene la confianza de dejar el celular sin contraseña para que no le vean sus mensajes, pues está mal, ¿no? Mi celular no tiene contraseña. No sé si sea bueno, pero no tiene. Así que hermanos, en el nombre de Cristo, si es celoso, reconozca que es celoso. Si está haciendo sufrir a las personas por sus celos enfermizos, pídale perdón a Dios. Si es celoso porque ya no tiene confianza, trabajen en la restauración de esa confianza. Si usted piensa que no puede cambiar, tiene razón. Tiene que clamar a Dios para que Él sea quien le cambie. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Amante Dios, te damos gracias. A veces no somos tan certeros en llevar tu palabra versículo por versículo y letra por letra, al abordar temas tal vez tan comunes, no vulgares, comunes, como los celos que llegamos a sentir aún tus hijos. Pero cuando en el hogar llegan los celos, lo que debería ser el reino de los cielos se convierte en un infierno, lo convertimos en eso. Por eso te pedimos perdón, porque tenemos la responsabilidad de ser felices a tu manera, de dar buen testimonio como matrimonios, como tú lo dices, y de erradicar los celos y otras pasiones que estorban para nuestro desarrollo cristiano. Conoces la situación de cada familia y de cada matrimonio, Señor. Que aunque este mensaje ha sido tal vez tedioso, mi Dios, tu pueblo tome de ahí lo que tú le estás enseñando y tengamos la valentía, tengamos la decisión de poder cambiar de acuerdo a lo que tú demandas de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Tomen sus lugares. Pues damos gracias a Dios por la palabra. Vamos a pasar a celebrar la cena del Señor y le voy a pedir a mis hermanos que me van a apoyar. Voy a pedir a mi hermano César que por favor pase y le vamos a pedir aquí a Isaí que pase también, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios allá en Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al versículo 32. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a orar.